nombre del Señor Jesús, vamos a estar dando inicio al servicio de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, casa de oración. Vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Vamos a pedirle al Señor que sea el Señor ayudándonos en esta hora para poder nosotros exaltar el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor. Oremos juntos, hermano. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por este privilegio tan grande que nos das, Señor, de estar hoy día en este lugar con un solo propósito, Señor, para venir a adorarte, Señor, venir a exaltar tu nombre, Señor Jesús. Glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder exaltar tu nombre, Señor, para poder reconocerte solo a ti, Señor, poder reconocer, Señor, que tú nos criaste y nos formaste, Señor, con ese propósito, Señor. Del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo y dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Es el nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Gloria al Señor Jesucristo, el nombre, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesús, un nombre sin igual. O sea, estamos hablando de lo que es en sí, lo que encierra el nombre de Jesús, ¿verdad? La salvación, el único Dios, eso es lo que encierra el nombre de Dios y ha sido revelado a nosotros. Gloria a Dios.
Dice Éxodo capítulo 20 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios, este mandato se lo mandó Dios que lo hiciera así Moisés, ¿verdad? Dice así, dice: el altar de la tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Gloria al Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor le mandó al siervo, ¿verdad?, que hiciera un altar y se lo pidió específicamente de tierra, y que ahí, en ese altar que iba a levantar, ahí él iba a sacrificar holocaustos para Dios, y a él traer los holocaustos en el altar de Dios, donde su nombre iba a estar ahí. Dice el versículo, iba a ser para bendición de él, hermano. O sea que, hermano, si nosotros hacemos el altar para Dios en este lugar, hermano, los sacrificios que usted y yo le traemos, porque ahora los sacrificios se los traemos yo y usted, no vamos a traer como lo hacía el pueblo antiguo, sino que ahora el Señor nos la pone fácil, que los sacrificios lo hagamos nosotros con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios, dice: te bendeciré porque vas a honrar mi palabra, lo que yo te estoy diciendo, que me hagas el altar para que me sacrifiques de voluntad, de agradecimiento por estar en este culto, por habernos revelado su nombre. Levantemos un altar al Señor, y el altar, hermano, que sea de alabanza, en agradecimiento por lo mucho que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Alabemos a Dios en esta hora porque lo podemos hacer. Alabemos a Dios. Celebremos su grandeza, celebremos su poder, proclamemos su venida, Jesucristo es Rey. Celebremos su grandeza, celebremos su poder, proclamemos su venida, Jesucristo es Rey. Y hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta al poderoso de Israel. Hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta en honor del que nos amó. Celebremos su grandeza, celebremos su poder, proclamemos su venida, Jesucristo es Rey. Celebremos su grandeza, celebremos su poder, proclamemos su venida, Jesucristo es Rey. Y hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta al poderoso de Israel. Hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta en honor del que nos amó. Hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta al poderoso de Israel. Hagamos fiesta, fiesta al que murió y resucitó. Hagamos fiesta, fiesta en honor del que nos amó.
Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay redención. Me has dado libertad. Por eso puedo declarar, por eso puedo proclamarte, Jesús, que en ti me gozaré, en ti me alegraré, en ti, en tu presencia me deleito, en tu salvación, en ti me gozaré, en ti me alegraré, en ti, en tu presencia me deleito, en tu salvación. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay redención. Me has dado libertad. Por eso puedo declarar, por eso puedo proclamarte, Jesús, que en ti me gozaré, en ti me alegraré, en ti y en tu presencia me deleito. En ti me gozaré, en ti me alegraré, en ti y en tu presencia me deleito, en tu salvación. En ti me gozaré, en ti me alegraré, en ti y en tu presencia me deleito, en tu salvación. Y has vencido al enemigo, lo has vencido con poder. Tu muerte dio vida y salvación. Has vencido al enemigo, lo has vencido con poder. Tu muerte dio vida y salvación. Libre soy en Cristo, libre soy en Él. Libre soy en Cristo, hoy no puedo callar que libre soy. Libre soy por tu palabra, libre soy por tu poder, me ha hecho libre. Libre soy por tu palabra, libre soy por tu poder, me ha hecho libre. Libre soy. Has vencido al enemigo, has vencido con poder. Tu muerte dio vida y salvación. Has vencido al enemigo, lo has vencido con poder. Tu muerte dio vida y salvación. Libre soy en Cristo, libre soy en Él. Libre soy en Cristo, hoy no puedo callar que libre soy. Libre soy por tu palabra, libre soy por tu poder, me ha hecho libre. Libre soy por tu palabra, libre soy por tu poder, me ha hecho libre. Soy por tu palabra, libre soy por tu poder, me ha hecho libre. Libre soy. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores.
en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos gritar. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, la victoria tuya es. Y eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, la victoria tuya es. Todas las cadenas son rotas por su poder, todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Todas las cadenas son rotas por su poder, todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos cantar. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, la victoria tuya es. Y eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios, poderoso, eres mi Dios, poderoso. Tú peleas por mí, la victoria tuya es. Canten los redimidos, canten con júbilo, alaben con regocijo, gózate, ubicación. Canten los redimidos, canten con júbilo, alaben con regocijo, gózate, oh hija de Sión. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, y con su mano poderosa me ha hecho más que vencedor. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, y el Señor de los ejércitos me ha hecho más que vencedor. Canten los redimidos, canten con júbilo, alaben con regocijo, gózate, ubicación. Canten los redimidos, canten con júbilo, y alaben con regocijo, gózate, oh hija de Sión. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, con su mano poderosa me ha hecho más que vencedor. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, y el Señor de los ejércitos me ha hecho más que vencedor. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, con su mano poderosa me ha hecho más que vencedor.
porque sus obras son maravillosas. Derribó los muros de Jericó, y el Señor de los ejércitos me ha hecho más que vencedor. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, con su mano poderosa me ha hecho más que vencedor. Porque sus obras son maravillosas, derribó los muros de Jericó, y el Señor de los ejércitos me ha hecho más que vencedor. Regresará por ti, regresará por mí, Jesucristo regresará, regresará por ti, regresará por mí, Jesucristo regresará. Con voz de mano y trompeta de Dios, Jesucristo descenderá, sobre las nubes nos levantará y siempre estaremos con Él. Con voz de mando y trompeta de Dios, Jesucristo descenderá, sobre las nubes nos levantará y siempre estaremos con Él. Regresará, regresará, Jesucristo regresará, regresará por ti, regresará por mí, Jesucristo regresará, regresará por ti, regresará por mí, Jesucristo regresará. Con voz de mando y trompeta de Dios, Jesucristo descenderá, sobre las nubes nos levantará y siempre estaremos con Él. Con voz de mando y trompeta de Dios, Jesucristo descenderá, sobre las nubes nos levantará y siempre estaremos con Él. Regresará, regresará, Jesucristo regresará, regresará por ti, regresará por mí, 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 Jesucristo regresará. Gloria al Señor Jesucristo. Él un día regresará por su iglesia, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Así como el Señor le dijo un día a Moisés, ¿verdad? Le dijo que preparara el arca y advirtiera al pueblo, ¿verdad? De que volvieran a Cristo, porque si no iba a llover y los iba a consumir. Y dice la palabra del Señor que eso se cumplió al pie de la letra. Así como dice el Señor que Él un día va a volver a llevar su iglesia, su pueblo, hermano, su pueblo, aquellos que creemos a la palabra del Señor y nos aferramos a la palabra del Señor, así como el apóstol Juan dijo en el libro de Apocalipsis,
Estas palabras, las palabras de Dios, dice, son fieles y verdaderas. Entonces, como creemos nosotros a eso, hermano, tenemos que apegarnos al Señor Jesucristo y pedirle al Señor Jesucristo que el Señor nos siga ayudando a caminar en Cristo para terminar la carrera en Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así, hermano, vamos a estar pasando a lo siguiente. ¿Puede gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gloria a Dios, hermanos, te lo bendiga a todos ustedes en esta tarde. Bienvenidos a Casa de Oración, la casa del Señor. Vamos a continuar con lo siguiente, ¿verdad? La palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 6. Y después vamos a leer el versículo 15, ¿ok? Entonces dice así la palabra de Dios en nombre de Jesucristo. Apocalipsis 2, 6. Pero retienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Vamos al versículo 15 ahora. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor guiándonos. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este honor y este privilegio de poder venir una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Padre santo y poderoso, te pedimos, Señor, que tomes el control de la grey, de la congregación, de todos y cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, administranos, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, y afirmándonos, Señor, y confirmándonos en la fe, y dándonos fuerza, fortaleza, Señor, si estamos flaqueando. Danos ánimo, Señor, bendito Dios. Consuélanos, Señor, si tenemos preocupaciones o tribulaciones, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, haciendo la obra completa en cada uno de nosotros. Te pido también por mí, tu siervo, que me des a mi palabra al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Pueden tomar asiento? Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 2, los versos o versículos 6 y 15. Y la razón es porque estos dos versículos del mismo capítulo, ¿verdad? Están hablando de una misma cosa, los dos versículos. Me han preguntado quiénes son los nicolaítas y qué hacían o qué hicieron. Y me pareció interesante, ¿verdad? Porque no hay mucha información en la Biblia a exponer el tema de la doctrina de los nicolaítas. Porque es importante que la iglesia, no que conozca la doctrina de los nicolaítas, ¿verdad? Porque sabemos que no es de Dios, pero que sepan cuál es para que no caigamos, ¿verdad?, en doctrinas falsas. Y mucha gente, ¿verdad?, no sabe lo que es la doctrina de los nicolaítas, ni quiénes eran los nicolaítas. Pero ¿por qué habla la Biblia de los nicolaítas? O sea, habla que habían unos nicolaítas, unos hombres que tenían una doctrina, se le llamaba la doctrina de los nicolaítas. ¿Por qué aparece en la Biblia? Y no da muchos detalles acerca de eso, nomás nos da una prevención, o en inglés es un warning, ¿verdad? Que tengamos cuidado, ¿verdad?, de esta doctrina. Entonces, primeramente para que la iglesia sepa lo que es, lo que era, lo que es, ¿verdad?
y quiénes eran, o quiénes serán, o quiénes son, ¿verdad? Y no tengan duda alguna. Me puse a estudiar la palabra de Dios, obviamente, y yo ya tenía idea de quiénes eran, ¿verdad? Pero no me había profundizado, ¿verdad? Cuando me preguntaron la primera vez que quiénes eran los nicolaitas, como no había profundizado este estudio o esta información, nomás lo básico que sabía, que los nicolaitas son los que gobernaban sobre un pueblo. Los nicolaitas son los que abusaban de la autoridad sobre la gente, ¿ok? Aunque eso no dice mucho, ¿verdad? Y es importante sí que lo sepamos, porque así dijo Jesús que no iba a ser la iglesia de Cristo, ¿ok? Por ejemplo, dice, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 2, pero hay dos versículos. Porque uno es para la iglesia de Éfeso y la otra es para la iglesia de Pérgamo. O sea que, acuérdense que ayer estudiaron, ¿verdad? Las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Que son el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero ¿por qué el Señor solo le habla de la doctrina de los nicolaitas a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo, pero no la menciona a las otras iglesias? Bueno, vamos a ver que primeramente a la iglesia de Éfeso le está diciendo en el verso 6, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Dice Jesús, las cuales yo también aborrezco. Obviamente este es Jesús dando el mensaje por medio del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Pero estas son palabras literales de Cristo que el apóstol Juan está copiando literalmente. Y es que Éfeso había rechazado, ¿verdad?, esa enseñanza, pero a Éfeso le dice que aborreces las obras de los nicolaitas. Entonces, aborrecer es despreciar, rechazar y detestar algo. Y aquí está hablando de obras, aborrecer, rechazar obras de estos nicolaitas. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Bueno, las obras son los hechos, las acciones de ellos, el proceder de ellos. El trabajo es realizar algo, es llevar a cabo algo con intención y propósito para concretar un deseo interno. O sea que estas obras eran hechos y acciones de esta gente, porque los nicolaitas era como una secta. Era una secta guiada, ¿verdad?, por algún líder. Este líder, ¿verdad?, probablemente su nombre era Nicolás. Y por eso les dice a los nicolaitas, ¿verdad?, como nosotros, ¿verdad?, por Jesucristo somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Entonces los nicolaitas, al parecer, seguían a un tal Nicolás. Entonces Éfeso aborrecía todo lo que esta secta practicaba, lo que esta secta enseñaba o hacía, ¿verdad? Porque era con una intención, obviamente, no buena, no era el propósito de Cristo, sino del hombre que actúa bajo el poder de Satanás. Y aunque la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, no tenía nada que ver con esta secta, se puede decir con esta secta, porque eso era, ¿verdad? Sin embargo, a la iglesia de Pérgamo le dice lo contrario, o le está diciendo otra cosa, mejor dicho. Le dice en el versículo 15 a la iglesia de Pérgamo, le dice a ellos, y también, bueno, al pastor de la iglesia, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea que en la iglesia de Pérgamo sí habían algunos, se puede decir, de la iglesia, probablemente creyentes en Jesucristo, pero que retenían ¿qué? Una doctrina de esa secta, los nicolaitas.
Entonces aquí Dios está reprendiendo a la iglesia de Pérgamo porque lo permitió, lo cual estaba haciendo lo contrario de lo que hizo la iglesia de Éfeso, que los reprochó, los reprendió, los rechazó, ¿verdad? Estos aceptaron la doctrina completa. Y vemos que, voy a explicar a qué se refiere la palabra Nicolaitas. Nicolaitas, para que sepamos el concepto, viene de la palabra griega Nikolaos. Nikolaos es en griego. Y ese es el nombre de una persona, ¿ok? Ese es el nombre propio de una persona, Nikolaos en griego. Pero en inglés es Nicolás. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en el mundo, ¿verdad? Que celebraban a San Nicolás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de San Nicolás? Era un supuesto monje, sacerdote, ¿verdad? Que regalaba a los niños pobres, ¿verdad? Y de ahí pues se originó la Navidad y que los regalos navideños, bueno, no se originó de ahí, ¿verdad? Pero este personaje llamado San Nicolás, que probablemente sí existió, ¿verdad? Un sacerdote monje ya por el siglo III, ¿verdad? Lo tomaron del paganismo, se puede decir, porque no es que estaba haciendo la iglesia, eso era tal vez algo propio de esa persona, y lo tomaron y lo impusieron como una práctica religiosa, ¿verdad? Regalar o dar regalos en Navidad. Entonces, este San Nicolás el de, o Santa Claus, ¿verdad? Porque de ahí viene también la palabra Santa Claus, ustedes saben, ¿no? Pero este San Nicolás fue en el siglo III. Pero en el primer siglo, en el tiempo de la iglesia, sí hubo un personaje, Nicolás. Y fue un diácono de la iglesia de Jerusalén. Podemos ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, Hechos 6, versículo 5, y vemos ahí la mención de esta persona llamada Nicolás. Dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás no era judío, era gentil, era de Antioquía. Esteban, que es el primero mencionado, Nicolás es el último en este grupo. No sé si, estos son los magníficos 7 de la Biblia. Estos son los magníficos 7 de la Biblia, 7 diáconos. Entonces vemos que Esteban fue, como dice ahí, un hombre de fe lleno del Espíritu Santo. Este fue el primer mártir de la iglesia. Nicolás, era judío como los apóstoles, pero Nicolás no era judío, venía se puede decir de los gentiles, de Antioquía, era pagano, origen pagano, no judío. Y hay eruditos que piensan que él nada tuvo que ver con la secta de los nicolaitas. O sea que este no fue el líder de los nicolaitas, este Nicolás. Hay otros que piensan que pudo haber sido, pero no tenemos, ¿verdad?, cómo comprobarlo. Y eso no es lo interesante o lo que importa. Lo que importa es conocer que había una secta que traía este nombre, como que eran seguidores de un tal Nicolás. Ahora vemos de que Dios le está diciendo ahí Jesús, por medio de Juan, al pastor de la iglesia de Pérgamo, dice que lo reprende porque le dice, tú estás reteniendo la doctrina de esta secta. O sea, ya había una secta, quiere decir, en tiempo de Juan Apóstol, en Apocalipsis. Pero si estamos ahorita en Hechos capítulo 6, verso 5, aquí son
años, muchos años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Entonces, de alguna manera, porque aquí está comenzando la iglesia en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Es el principio de la iglesia. Y Apocalipsis, ¿verdad? Es como la culminación de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ya cuando entramos al siglo II, ya es la iglesia de los que sucedieron a los apóstoles, ¿verdad? Y a los discípulos de aquella época. Entonces, no sabemos si por aquí viene, ¿verdad? Esta doctrina, ¿verdad? Por aquí, pero vemos de que ya en el tiempo de Apocalipsis, que son los últimos años de vida de Juan, ya estaba anciano, muy anciano, a punto de morir. Cuando escribió Apocalipsis, él ya menciona una secta y también una doctrina o enseñanza de una secta de los nicolaitas. Ahora, la palabra doctrina de los nicolaitas es claramente una enseñanza de esta secta o grupo. Y obviamente la palabra doctrina es una palabra que no indica nada, no más indica enseñanza. La Biblia habla de sana doctrina, pero también la Biblia habla de herejías o de falsas doctrinas. Entonces, la iglesia tiene que estar en la sana doctrina, se le tiene que predicar la sana doctrina. A la iglesia de Jesucristo se le tiene que enseñar la sana doctrina. Pero hay un enemigo que es el que siembra la cizaña y es el que trae las herejías, no al mundo, sino las mete a la iglesia, ¿verdad? Que son falsas doctrinas. Y la Biblia claramente nos advierte a la iglesia, a los creyentes en Cristo, que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, que nos mantengamos en la sana doctrina, ¿verdad? Que está en la Biblia, ¿verdad? Para que no usemos libros, ¿verdad? O tengamos cuidado con libros extraños que no sean bíblicos, que pueden desviar la fe de Dios, que es por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí de que los nicolaitas tenían una doctrina falsa, era una herejía. Ahora, parte de esa doctrina era controlar a la gente, era manipular a la gente, era dominar a la gente. ¿Cuál es su marca favorita de zapatos tenis? Ni siquiera sabe de dónde viene esa palabra, Nike. Nike es la palabra, porque la palabra Nikolaos en griego se divide en dos. Nike, o los tenis pues, los Nikes, y Laos. También está otra palabra griega que es como la raíz también de esta palabra, es Nikes, o en inglés, ¿verdad? O Nike en español, y Nikos, o Nikos, son dos palabras griegas que significan victoria, conquista, dominio. Y es importante que entendamos esta palabra, victoria, conquista y dominio, porque es parte de la falsa doctrina. Ahora, usted dirá, ¿es necesario saber esto? Es importante porque está en la Biblia. Ahora, la palabra Nikolaos, ¿verdad? Que viene el nombre, pues que es Nicolás. Entonces son dos palabras, Nike o Nikos, que es la raíz, y la otra es Laos. La palabra Laos significa pueblos, gentes. Entonces, Nikolaos significa el que ejerce dominio sobre la gente, el que ejerce dominio sobre el pueblo, el que gana la victoria, el que conquista a un pueblo. Y déjeme decirle de que en la iglesia no funciona así. Dice Jesús, no tiene que ir conmigo, pero creo que ayer se leyó tal vez, no sé, en Mateo capítulo 20, versículo 25, hay una enseñanza de Jesús que dice, entonces Jesús, llamándolos, o sea, a sus discípulos, obviamente, a sus apóstoles, Jesús llamándoles, les dijo,
sabéis que los gobernantes de las naciones o de los gentiles se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que los gobiernos del mundo, ¿verdad?, ejercen, o los gobiernos, ¿verdad?, los gobiernos del mundo, o los príncipes, o los reyes, ejercen dominio y potestad sobre la gente del mundo, la gente pagana, la gente inconversa, la gente que no, pues la gente en común, ¿no? Entonces dice, pero ustedes no serán así. Vemos de que esta secta lo que estaba buscando, la intención, el propósito era dominar a la gente, dominar al pueblo. Imagínense que eso entra a la iglesia. ¿En qué se convertiría la iglesia? Ya no sería la iglesia de Jesucristo, ya sería una secta satánica. Entonces por eso el Señor está reprendiendo al pastor de Pérgamo, porque él estaba permitiendo que esta herejía entrara en su iglesia. Y tenía a los que la estaban practicando y la estaban tal vez hasta enseñando, y eso era un peligro para la iglesia. Ahora, esto es una enseñanza porque sabemos que esto es del diablo, esto es de Satanás, Señor reprenda. Esto comenzó, les voy a traer a memoria, en Génesis capítulo 11. Usted ya sabe la historia, donde los hombres edificaron una torre llamada Babel, ¿ya se acuerdan? Y ellos pensaron llegar más alto o llegar a ser superiores a Dios. Ellos querían conquistar y dominar al mundo. Y ahora estamos en Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis. Y usted dirá, wow, se saltó el pastor de un extremo al otro. Sí, pero estamos hablando del mismo tema. Entonces, vemos aquí de que, ¿por qué aparece en Génesis esto y aparece en Apocalipsis esto? Porque va a ser parte del imperio del anticristo. Todo, dice, comenzó en la Torre de Babel. Allí comienza todo. Ahí comenzó las herejías. Ahí comenzó, por ejemplo, la idolatría. Todo lo abominable ante Dios comenzó en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque los hombres no quisieron que Dios los guiara, no quisieron que Dios los gobernara, sino que ellos quisieron gobernar, a ponerse en lugar de Dios. Entonces, ¿por qué esta enseñanza es tan importante? Porque el mundo va a acabar de esta manera, va a ser dominado por el anticristo. Va a ser dominado por el anticristo, va a ser sometido a la autoridad y potestad del anticristo, ¿ok? Entonces, vemos de que el Señor le está advirtiendo a la iglesia que esto viene desde antes y que esto es satánico y que esto va en contra de lo establecido por Dios. Vamos rapidito al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 2. Dice, versículo 2 de Apocalipsis 6 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Aquí podemos ver claramente, bueno, yo sé que usted no lo ha visto tal vez, pero ahorita sí lo va a ver. Lo va a ver porque estudiando este tema, pues Dios me muestra y usted tal vez pensará, tendré que aprender
palabras griegas para entender la Biblia, no tiene que hacerlo, pero le puede ayudar en muchas cosas si usted quiere. Es como la Biblia de estudio que trajo la hermana ayer, te ayuda tal vez a comprender mejor la Biblia. Si tú tienes una, gloria a Dios, estúdiala, no la tengas empolvada, estúdiala y te va a ayudar mucho. En este versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 2, la palabra está diciendo que el que montaba, no sabemos si era el anticristo, la bestia, la entidad o lo que sea que estaba cabalgando este caballo blanco, traía un arco sin flecha. Se le dio una corona, como para, ya ves que ¿quiénes traen corona? Los reyes. ¿Y qué hacen los reyes? Gobiernan. ¿Qué dijo Cristo? Los reyes de las naciones, los presidentes, los gobernantes, todo eso de las naciones se enseñorean de ellas, toman dominio. Entonces vemos aquí la misma palabra o la raíz de la palabra Nicolaos, que es Nike, Nikos y Nikon. Y usted dirá, no es la misma palabra. No es es la misma raíz, es la misma palabra, pero ¿por qué suena diferente o por qué una tiene otra, tiene I, otra tiene E, otra tiene S? Estamos hablando de adjetivos, estamos hablando de sustantivos, estamos hablando de verbos. Por eso es que varían algunas letras, pero la raíz es la misma. Y la raíz es Nike o Nikos o Nikon, que le está diciendo aquí Dios a la iglesia, o la palabra de Dios a la iglesia, que este individuo va a gobernar, va a salir victorioso, porque dice, mira lo que termina diciendo, y salió venciendo y para vencer. Nikon es venciendo, está en presente, venciendo. Nikon está venciendo, está yendo en victoria, está conquistando, pues, está dominando. ¿Y a quién cree usted que va a dominar? Al mundo, al mundo. Entonces, esa doctrina trae una herejía que quieren gobernar, manipular y controlar a la gente dentro de la iglesia como se controla el mundo. Ejemplo del mundo, está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, está China, está Rusia, todos esos países, está Norcorea, todos esos países son gobernados por autoridades satánicas, porque controlan, manipulan, dominan al pueblo y los someten. Y es lo que va a hacer el anticristo. Va a conquistar al mundo. Usted dirá, bueno, que conquista el mundo, la iglesia no. No, es que va a perseguir a la iglesia. Y va a someter al mundo entero. Y el que no se someta a él, a su dominio, le van a cortar la cabeza. Vamos rapidito a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 'Vamos a ir vamos a leer creo del versículo 15. Versículo 15. Dice, desde el 14, vamos a leer, perdón. Y en capítulo 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. O sea que para llegar a dominar, tiene primero que engañar, ¿ok? Pero como la iglesia de Cristo está en la palabra de Dios, la iglesia de Cristo está leyendo la palabra de Dios, la iglesia de Cristo tiene la fe bien puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia se enfoca en Cristo Jesús, porque la iglesia está escudriñando la Biblia. No va a ser engañada. Dice
y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí está hablando de señales que van a ser hechas para engañar a la gente. Para engañar a la gente. Moisés se enfrentó con engañadores. Pablo se enfrentó también dentro de la iglesia. Aquí estamos hablando de Moisés, antes. Pero ahora estoy diciendo que Pablo también se enfrentó con engañadores. Después voy a explicar un poco eso si hay tiempo, pero es por engaño, ¿verdad? A los moradores, dice, no a la iglesia, dice, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a la gente común que no tienen al Espíritu Santo, que no escudriña la palabra de Dios. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a querer saber Biblia, usted va a querer escudriñar, usted va a querer leer la Biblia, usted va a querer oír prédicas. ¿Sí me explico? Va a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da hambre de la palabra de Dios. Dice el versículo, voy a leer dice, hace señales, ¿verdad? Ok. Dice, a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido, ¿verdad? Los engaña, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Este es el falso profeta que va a ayudar a la bestia a conquistar el mundo con falsas señales. Acuérdense que el falso profeta es el que va a ayudar a la bestia, al anticristo, en la conquista, dominio y victoria sobre los moradores de la tierra. Y dice, mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Aquí estamos viendo dominio y satánico, porque los está haciendo hacer algo satánico. Eso te da indicación de que aquí él está dominando a la gente, sometiéndola a su voluntad para que le hagan. Dice, los moradores le hicieron la imagen a él, que tenía la herida de espada y vivió. Ese era el anticristo, la bestia. Ahora, el versículo 15 dice, y se le permitió infundir a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, oiga bien, e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué hizo? Con su poder y autoridad satánica, dice que hizo que mataran a los que no adoraren o adorasen la imagen. Aquí usted ve también dominio, poder y autoridad satánica. ¿Cómo este hombre va a tener, o esta bestia, o anticristo, va a tener el poder para hacer que todos se sometan o que los otros, ¿verdad?, sean dominados ¿para qué? Para matar a los que no adoren su imagen. Dice el 16, y hacía que todos, ¿qué te está diciendo acá? Que estaba dominando, que estaba conquistando, que estaba sometiendo con fuerza satánica. Dice, y hacía que todos, se imagina el poder, que todos, pequeños y grandes, y ricos, y pobres, y libres, y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué le indica eso? Dominio. Otra vez, repito, autoridad satánica. Nikos o Nikes, autoridad, dominio, laos sobre el pueblo, la gente, los moradores de la tierra. ¿Se fija?
porque es importante. Si no conociéramos, en este caso como pastor hablo, ¿verdad? No para cualquiera, ¿verdad? Pero cualquier persona, sino para nosotros, en particular los pastores y los que predicamos la palabra de Dios. Entender a veces las raíces de ciertas palabras es importante para entender mejor la Biblia. No es que si no es así se va a perder, no es así. Pero si uno quiere enseñar más y mejor, bueno, prepárese más y mejor, si quiere, ¿verdad? No es obligatorio, pero el que entiende esto sabe que es de mucha ayuda para predicar la verdad y dar a conocer la verdad de ciertas cosas que no están muy explícitas en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que son prohibidas que la Biblia no especifica. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y tú lees la palabra de Dios, tú puedes discernir, dice la Biblia, entre el bien y el mal, ejercitando tus sentidos tus sentidos o tu mente en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Dominio, conquista, poder satánico sobre la gente. No la iglesia, no los verdaderos creyentes, sino los que no conocieron la verdad. Los que rechazaron la verdad y aceptaron la mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que permanecer, hermanos, en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Qué les he enseñado yo como pastor a ustedes que son la iglesia? Que escudriñen. Que no me crean a mí. Que escudriñen la Escritura. Si quieren hacer lo que yo hago, háganlo. ¿Cómo me esfuerzo para estudiar? Si quiere seguir un buen ejemplo mío, haga eso. Si ve un error en mí, le prohíbo que lo haga, porque si lo hace, es su problema. Pero ¿qué dice Pablo? Imiten lo bueno, no lo malo. Entonces, si quiere, lo puede hacer. Ahora, vemos que en la iglesia comenzaron a infiltrarse falsas doctrinas. Vamos a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. En la iglesia comenzaron a infiltrarse falsas doctrinas, como pasó en la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Como pasó en la iglesia de Pérgamo. Ojalá, me acuerdo que el hermano preguntó qué iglesia quieren ser, la de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. No es lo que querramos ser, hermano, ¿ok? Seremos lo que seremos. Seremos lo que seremos. Lo que tenemos que hacer es imitar lo bueno y no lo malo. Hacer la voluntad de Dios y procurar no desobedecerla. Es lo que pide Dios y lo que nos conviene hacer como cristianos. Les estoy hablando de que falsas doctrinas, herejías, existen desde antes. Y lo que Dios nos está previniendo es que eso entre en la iglesia porque la contamina, ¿ok? Y lo que voy a leer ahorita es ejemplos de cómo, no cómo entró la doctrina o la herejía de los nicolaitas, la falsa doctrina. Voy a especificar, falsa doctrina. La iglesia tiene que estar en la sana doctrina y cuidar de discernir entre la falsa doctrina y la buena doctrina. Vamos a ver cómo
cómo se introducen poco a poco las herejías o falsas doctrinas dentro de la iglesia o una congregación. En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice así, Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban, yo voy a ir despacito, hermano, ¿ok? Porque como no sé, no entiendo, ¿verdad? Pues yo quiero entender bien, así que ténganme paciencia. Habían unos que venían enseñando a los hermanos, dice ahí, enseñaban a los hermanos. Hay una palabra que se usa hoy en día, es muy común, endoctrinar. Endoctrinar significa meter herejías o falsas doctrinas o pensamientos erróneos. Pensamientos erróneos. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que no entren a nuestra mente pensamientos erróneos? Les voy a dar una clave o la respuesta. Y esto es importante para la iglesia, ¿ok? Esto es importante. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice Romanos 12:2. ¿Y cómo cree usted que va a renovar su mente o el espíritu de su mente? Escudriñando la palabra. ¿Qué les digo yo? No me crean a mí. Lea la Biblia. Y otra cosa, que no te digan, no estoy haciendo señales, ¿ok? No, ni señas tampoco. Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. ¿Qué quiero decir eso? No le crea a nadie, ni a mí tampoco, créale la Biblia, ¿ok? No me salga diciendo que el pastor me engañó, porque aquí yo no engaño a nadie, ¿ok? Y aquí nadie ha sido engañado tampoco, que yo sepa, ¿verdad? Que alguien diga, no, usted no fue, pero no, aquí nadie lo ha engañado, ¿ok? Aquí nadie lo ha engañado. Ninguno de mis hermanos ha predicado falsa doctrina o herejía, eso no. Así que no somos la iglesia de Pérgamo, así que tenga, por lo menos, ya sabe que no sabemos cuál de las 7 o cómo seremos, pero por lo menos de Pérgamo no somos, porque no tenemos esa doctrina, y si yo estoy vivo, y Dios me lo permite, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, yo me propongo a no dejar que entren falsas doctrinas. Nunca han entrado, nunca se ha hablado una herejía desde el púlpito, ¿ok? Eso sí ha pasado, eso sí no ha pasado, quiero decir, no ha pasado. Entonces, hoy en día se usa el endoctrinamiento. Vas a la escuela, a las escuelas secundarias donde van tus hijos, quiero decir, tus hijos los están endoctrinando, ¿sabías tú? A tus hijos en la escuela los están endoctrinando, sea en México, Estados Unidos, Canadá, Centro, Suramérica, Europa, Asia, donde quiera que usted vaya, ya está endoctrinando. Está metiendo pensamientos y herejías en la cabeza de la gente. Te puedes casar con quien quieras, hasta con el perro, ¿verdad? Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque es tuyo, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, así. Lo que sea, son falsas cosas malas que están metiendo, como por ejemplo, no tienes que creer en Dios, cree en ti mismo. Y cosas así, no tienes que leer la Biblia porque es mentira. Esas son las enseñanzas que les están metiendo en la cabeza de nuestros hijos. Y es para que tú y yo nos prevengamos de que nuestros hijos están en peligro. Hijos, nietos, nuestra descendencia, nuestra simiente. Hoy en día es cuando más peligroso está todo esto. Entonces dice el versículo 1, les enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínate la mentira. Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Esa es la enseñanza. Ya es una herejía, ¿verdad? Usted lo sabe bien. No voy a hablar de la circuncisión, pero es una herejía, usted ya la sabe. El versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros
de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ok? Para tratar esta cuestión. Voy a leer mis apuntes, ¿ok? Enseñaban una doctrina falsa o estaban ya metiendo doctrina falsa o herejía, ¿verdad? Esta gente era de la secta de los fariseos. Dice secta de los fariseos. Porque los fariseos era una secta judía. Ok. Secta para nosotros, los cristianos, es apartados de qué? De la verdad. Apartados del cuerpo de Cristo. La secta de los fariseos, usted sabe bien que Cristo los reprendió porque se habían desviado, pues. Porque ya su doctrina era falsa. Por la hipocresía de ellos. Estamos hablando de que Jesucristo, ¿verdad?, los reprendió. No estoy reprendiendo a ustedes, no es eso. Estoy nada más informando lo que pasaba en la iglesia primitiva y lo que puede pasar o lo que está pasando en algunas iglesias hoy en el mundo de Cristo. Otra cosa que quiero, un punto importante que tengo en mis notas. Ellos eran de la secta de los fariseos. Pablo también fue de la secta de los fariseos, pero él se convirtió a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted tal vez no era cristiano y ahora es cristiano. Gloria a Dios. Esta gente también dice que habían creído. Ellos habían creído también. Pero ¿qué? El problema era esto. Traían herejías en su cabeza y las estaban enseñando a otros. Hay iglesias que creen en Jesucristo, pero tristemente están enseñando doctrinas falsas y no están enseñando la sana doctrina a la iglesia y por eso estamos peor que nunca y por eso es que Cristo viene pronto. Pero eso de que Cristo viene pronto, también el anticristo va a gobernar. Ahora, dice en el versículo, dice que se armó una discusión y contienda no pequeña entre ellos. A veces nos asustamos cuando hay contiendas. Dentro de la iglesia no está exenta de contiendas. Y no necesariamente es porque haya algo malo o porque haya una mala enseñanza, una falsa doctrina. Es parte de la vida. Es parte, ni modo que usted me diga que nunca ha contendido con alguien, que nunca ha discutido con alguien. Claro, ¿por qué? Porque somos humanos. Aquí en esta iglesia de los apóstoles hubo contienda, hubo discusión y no es ligera, dice que no era pequeña, por no decir era grande. Dice en el versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, aquí lo bueno era que la gente se estaba convirtiendo a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa es la buena noticia. Dice el 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, la de Jerusalén. Y los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, entonces estos eran gente creyente, pero todavía estaban llenos de falsa doctrina. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Es necesario que
circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si usted se fija bien, detalladamente en este versículo, hay dos palabras claves: necesario y mandarles. ¿Qué está diciendo? Ellos quieren llegar a dominar. Es necesario mandarles, ordenarles, someterlos. ¿Sí se fija? A eso va, poquito a poco. Es necesario. Oh, es necesario, sí. Y entonces, al que no quiere hacerlo, por favor, mande. Haga que lo haga. ¿Se fija cómo va? Es una transición, digamos, de poder y autoridad, pero de la que Dios permite a la diabólica, de gobernar, de imponer algo. Y esto es dentro de la iglesia, ¿ok? Dice el 6, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha, oiga bien, y después de mucha discusión, cuando tratamos de llegar al fondo de un asunto, cuando queremos tratar de resolver algo, obviamente va a haber tal vez discusión, tal vez va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra carne y sangre. No estamos luchando contra la gente. Pareciera a veces, ¿verdad? Pero no. Estamos luchando ¿con qué? Contra potestades y malicias espirituales que se levantan. Pero no por eso, ¿verdad? Quiere decir que ya está controlando. No. Se levantan, pero no quiere decir que eso va a controlar la iglesia de Cristo o a los verdaderos creyentes. Pero sí se va a levantar muchas veces. Como ahí dice. El 7, y después de mucha discusión, dice el 7, ¿verdad? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Quién es Pedro? Se levantó y dijo, varones hermanos, este es el apóstol Pedro, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, o sea, los no judíos, las naciones, oyesen por mi boca, dice, la palabra del evangelio y que creyesen. El 8, y Dios que conoce que los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué dice Pedro? Así como nosotros los apóstoles y ancianos de la iglesia primitiva de Jerusalén hemos recibido el día de Pentecostés el Espíritu Santo, también los que han venido a la fe de Jesucristo por la predicación, también se les ha concedido que reciban el Espíritu Santo. Por eso decía yo que usted se mantiene, usted que tiene el Espíritu Santo, se mantiene en la Escritura, escudriñando la palabra de Dios y en la verdad, usted no va a ser engañado. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que nos guarda dice purificando? Está hablando de que la palabra nos purifica la mente a través de la fe. O sea que no solo es de leer y escudriñar, es de tener fe en la palabra, ¿ok? En la palabra. Eso que renueva tu mente y la purifica para que no entren falsas doctrinas, sino para que nos mantengamos en la sana doctrina. ¿Okay? Esto es importante porque algunos de ustedes no están leyendo la palabra de Dios. Algunos de ustedes solo vienen a la iglesia una vez los domingos. Es porque algunos de ustedes están perdiendo el apetito por la palabra de Dios. Por eso es que también lo estoy enseñando. Dice, miren lo que dice el 10. Ahora pues, este es Pedro ¿verdad? Hablando. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué ustedes están trayendo esa falsa doctrina? Algo que Cristo no nos impone ni nos lo impuso. Y ustedes están, dice, tentando a Dios. Oigan bien, están tentando a Dios, el versículo 10, están tentando a Dios. ¿Por qué están tentando a Dios? Porque están yendo en contra de la verdad. ¿Ok? Cuando usted va en contra de la palabra de Dios, usted va en contra de la verdad. Y no es que yo tenga la palabra de Dios, pero tampoco usted la tiene. La tiene Jesús. Pero la palabra tiene que morar en nosotros, tiene que hallar cabida en nosotros. Nosotros seguimos aprendiendo del Espíritu Santo. Hasta que nos vayamos con Cristo, estamos aprendiendo siempre. Dijo Pablo, nunca acabaremos de aprender. Si Pablo lo dijo, yo también tengo que decirlo, mucho más yo, ¿verdad? Que no soy Pablo ni lo seré nunca. Entonces, están tentando a Dios porque están yendo contra la verdad. Segundo, dice, mira lo que dice el versículo 11, el 10, perdón. Tentáis a Dios poniendo, ¿usted cree que nomás estaban poniendo así, ponerlo así? No, estaban imponiendo a la gente. Y eso lo va a ver ahorita. Poder satánico, dominio, control. Imponiéndose. Viene de la palabra imponer, no de poner así como que, ahí está hermano, ¿ok? No, de imponer. Mire bien, vamos a leer. Tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llegar. Ellos están imponiendo un yugo, una carga, una doctrina, una herejía que va en contra de la palabra de Dios y en contra de la verdad de Dios. Por eso estaban tentando a Dios. Estas son mis notas, ¿verdad? Pero eso es lo que estoy viendo yo claramente. Ahora, ¿en qué terminó todo esto? Obviamente tuvieron que, después de tanta discusión y de tanto, qué sé yo, ¿verdad? Llegaron a una conclusión. Porque de eso se trata, de llegar a una conclusión, de resolver un problema. Eso se trata. La iglesia tiene que resolver problemas. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. No, pero estaban discutiendo, no tienen a Dios. No, tenían a Dios. Todos tienen al Espíritu Santo. Si eran los apóstoles, los ancianos de la iglesia primitiva, wow. ¿Pero qué? Es el enemigo que se quiere levantar contra nosotros, todos, la iglesia. Pero la conclusión, el resultado final es cuando ya Cristo viene y termina la obra que Él comenzó en nosotros. Esto es lo que llegaron ellos a realizar, la conclusión de todo este asunto, de toda esta polémica. Versículo 28 ahí, del capítulo 15 de Hechos. Versículo 28 dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga. ¿Qué está diciendo la conclusión de los apóstoles y ancianos? Que la iglesia o el ministerio, los líderes, no debemos imponer cargas a los creyentes. Porque nosotros, los pastores, no podemos imponer nada, ¿ok? Tenemos que dejar que el Espíritu haga la obra en cada uno. Nuestro deber es predicar la palabra, es enseñarla.
es ayudarlos y es animarlos a que sigan adelante, que le echen ganas, porque nosotros un día estaremos con Cristo y es necesario que estemos en la verdad de Jesucristo, en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Sigue diciendo el 28, más que estas cosas necesarias. Ok, no vamos a imponer nada, pero vamos a decirles lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros, lo que sí es necesario para la iglesia, para la salvación. El 29, que os abstengáis o que se prevengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, de comer sangre, de ahogado, o sea, de comer cosas, animales ahogados, y de fornicación. 4 cosas que sí son impuestas, pero por Dios, no por el hombre, a la iglesia. Dice, de las cuales cosas, de estas 4, si os guardareis, o sea, si las cumplen, bien haréis. Pásenlo bien. Entonces, lo único que, según la palabra de Dios, en la iglesia de Jesucristo, sí hay 4 cosas necesarias que hacer. No está diciendo imponerlas, ¿verdad? Porque si usted come sangre, ¿verdad? Lo va a hacer y nadie lo va a ver. Se engaña a sí mismo. Si quiere, ¿qué dice ahí? Fornicar, usted lo va a hacer. Pero no se puede imponer. Se le está sugiriendo que es el deber de la iglesia para que esté bien. Usted, pues, y toda la iglesia, obviamente, y cada uno, ¿ok? Ahora, vemos cómo la herejía ya venía entrando desde que los apóstoles ya eran apóstoles, desde que la iglesia ya estaba, como dicen, viento en popa, ¿no? O sea, lleva marchando bien, pero el enemigo no se queda quieto y quiere la manera de destruir una congregación o la iglesia de Cristo en general es metiendo falsas doctrinas y herejías. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser imponiéndolas. ¿Y quién las va a hacer? Alguien con el espíritu del anticristo. Vemos aquí, ¿verdad? De que le decía yo de que muchas de las veces, así como Moisés se enfrentó, se puede decir con herejes, ¿verdad? Estamos hablando de herejes, ¿verdad? No hermanos, sino herejes. También Pablo se enfrentó con gente hereje. Gente hereje, gente apóstata, también podemos decir. Gente que es alguien apóstata que se rebela contra Cristo. Que después de haber aceptado a Cristo, o la palabra de Dios, o la verdad de Dios, la rechaza. Eso es apostasía. Ese es un apóstata que se voltea. Obviamente, se volvió cristiano, recibió la sana doctrina y después abandona la sana doctrina. ¿Para qué? Para voltearse del otro lado y irse a la herejía. Pero estamos hablando de algo ya extremo, ¿ok? Algo extremo. Yo no me acuerdo, no creo haber visto un caso así, ¿verdad? Pero he oído de muchos casos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el ejemplo que Pablo pone a la iglesia en Timoteo capítulo 2. Timoteo 2, segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, perdón. No, 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 y 17, 16 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Dice, mas evita profanas
y vanas palabrerías. Profanas porque van en contra de la verdad. Están violando la ley de Dios o la palabra de Dios. Por eso es profana, porque están violando la palabra, la están contaminando. Entonces, evita profanas y vanas palabrerías. Vanas significan falsas palabras o palabras huecas. Palabras huecas, vanas, falsas. Ayer se leí un versículo, creo que fue ayer, no sé, que dice: no se dejen engañar por huecas, sutilezas, falsas doctrinas y filosofías de hombres. Porque por eso es que entra la herejía a la mente de la gente. No se dejen engañar por huecas y falsas filosofías. Aquí también está hablando de vana palabrería, profanas, que ofenden a Dios, que están tentando a Dios. ¿Sí me explico? Dice el 17, vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad, a la impiedad. Eso es lo que llevan esas cosas, llevan a la impiedad. El 17, y su palabra, mira, vamos a leerlo todo el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ok, esa era otra falsa doctrina, porque las doctrinas pueden ser diversas, falsas, muchas, pensamientos herejes, como ahí era que una de ellas era no solo que se tiene que circuncidar, la otra aquí era de que los estaba, dice, que la resurrección ya se había efectuado, o sea, como que ya Cristo vino, ya los muertos resucitaron y todos nos quedamos en la ira de Dios, la ira del Cordero, el Apocalipsis o la gran tribulación. Ya nos quedamos todos, ya pasó, hermanos. Esa era una herejía, porque hasta hoy en día no ha venido, la segunda venida de Cristo no ha pasado y todavía la resurrección tampoco ha pasado, la seguimos esperando. Entonces, pero ya la herejía en tiempos de Pablo, ¿y cuándo escribió Pablo esta carta? Cuando iba a morir, acuérdense, estaba en la cárcel de Roma. Entonces, él está previniendo, ¿verdad? Pero dice Pablo en el 17, y su palabra carcomerá como gangrena. O sea, las palabras falsas, la doctrina falsa que estos como Himeneo y Fileto andaban enseñando, dice que a ellos mismos los carcomerá como gangrena. O sea que los primeros que se van a condenar son los que están enseñando la herejía, obviamente, ¿no? Y segundo, los que la reciban, los que la crean. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la palabra de Dios. Entonces, parte de esta enseñanza es, hermanos, continuemos en la fe de Cristo, pero continuemos escudriñando, leyendo la palabra de Dios. Sigamos escuchando prédicas, pero a la vez para discernir. ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Para discernir, porque también hay prédicas no buenas en las redes, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, para que nosotros estemos firmes, seguros y prevenidos y a salvos, mantengámonos en la palabra de Dios, en la lectura. Himeneo y Fileto ya eran maestros, eran colaboradores de Pablo, pero se volvieron apóstatas y herejes y estaban ya enseñando falsa doctrina. Dice en capítulo 3, versículo 8, capítulo 3 de ahí, versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquí está comparando a Himeneo y Fileto de la iglesia primitiva con el tiempo de Moisés, donde estos dos individuos, Janes y Jambres, resistieron a Moisés.
Ahora, ¿qué simboliza Moisés? Porque esto es espiritual. Esto es espiritual. ¿Qué simboliza Moisés? Primero, Moisés tipifica a Cristo. Moisés también simboliza la ley de Dios. Y la ley de Dios tipifica la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y Janes y Jambres, estos dos hombres, tipifican, en este caso será Himeneo y Fileto, pero tipifican a los que andan, ¿verdad?, en el mundo enseñando herejías. Enseñando herejías. Y esta gente se ha metido en muchas iglesias y han causado, ¿verdad?, destrucción a muchas congregaciones, divisiones y cosas así. Generalmente esto pasa en iglesias grandes, sí, no en chicas. En chicas no les interesan las grandes, ¿ok? Les interesan las grandes. Usted ve megas iglesias, miles tal vez, pero no están predicando la verdad. ¿Por qué? Porque esas son las que más les interesa al diablo. Las megas iglesias, las grandes. Claro, va a atacarlas a todas, ¿verdad? Todos vamos a ser de una manera atacados, pero esas son las más importantes para él. Pero no estamos exentos. Entonces, a eso lleva la doctrina de los nicolaitas, a engañar, a manipular, a controlar y a dominar a los creyentes. Por eso es que le está previniendo a Éfeso y a Pérgamo de esa doctrina. Ahora, cuando yo estudié un poquito, no más un poquito, este asunto, ahorita lo estudié un poco más, porque no he predicado así de este asunto, me acordé de una religión mundial que controla a sus feligreses. Y usted sabe cuál es. Usted sabe cuál es esa iglesia que controla, que domina a la gente, que le engaña, que enseña herejía, que enseña falsa doctrina. Porque no permiten, no dejan que la gente escudriñe la Biblia. Primero, porque por casi 20 siglos lo impusieron. Y ahora que pareciera que sí, dicen, léanla. Pero ¿cómo la van a leer y entender si ni ellos ni sus feligreses tienen al Espíritu Santo? Por eso es que siguen engañados, siguen la mentira. Y todas esas falsas iglesias o denominaciones que también se le llama, van a entrar bajo el dominio del anticristo. ¿Por qué? Porque ese es parte del espíritu del anticristo. De ahí viene con la mentira y el engaño, porque ¿quién quiere engañar? Es el diablo, es el diablo. Que sí, que va a utilizar, como dice Pablo, obreros fraudulentos, falsos apóstoles de Cristo, que así como Satanás se disfrazan de ángeles de luz. ¿Ya? Eso pasa. Pasó allí, antes, ahora y hasta que Cristo venga. Por eso la Biblia nos está previniendo para que no le pase a la iglesia de Dios, a los creyentes. Porque ninguno está exento de desviarse, pero la única manera de no desviarse es mantenerse en la palabra de Dios, hermano. Ahora, Pedro, en la primera carta de Pedro, Pedro que diga, primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, obviamente, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, Dios, por medio del apóstol San Pedro, ¿verdad?, le comunica a los líderes de la iglesia, a los pastores, ancianos de la iglesia, cómo es que en la iglesia
o cómo se debe conducir la iglesia. No bajo dominio y potestad más que del Espíritu Santo, claro. Dice en el 1 Pedro capítulo 5 verso 1, dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí ancianos abarca pastores, ministros, también en ese tiempo apóstoles, profetas, evangelistas, todo, ¿verdad? Los que están en un liderazgo o en un ministerio dentro de la iglesia. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ese es cuando Cristo venga por su iglesia. Dice el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Pedro aquí, obviamente, ya está anciano, ya son los últimos años. Él está dejando instrucciones a los ancianos que iban a continuar, porque ancianos es, como les digo yo, los líderes de la iglesia, pastores y todos los que están en liderazgo. ¿Cómo deben continuar la iglesia? Como ellos, como Cristo lo estableció con sus apóstoles, para que no entren, ¿verdad?, el anticristo y gobierne la iglesia del Señor. Dice el 2, apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa apacentar? Hacer, bueno, como esto es un término para las ovejas, ¿verdad? O para el ganado, es hacer pastar a las ovejas que está entre vosotros, o sea, a las que ustedes están pastoreando. Quiere decir, porque de la palabra apacentar también viene la palabra pastor, pastorear, apacentar, ¿verdad? La grey de Dios, pues, es el pueblo de Dios, es la iglesia que está entre vosotros. Dice también, cuidando de ella, no por fuerza. Esta es la clave, hermano. Que el pastor tiene que cuidar el rebaño, cuidar las ovejas, alimentarla, alimentar a la oveja o a las ovejas, cuidar de ellas y alimentarlas con la comida espiritual que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ayudarlos a crecer en conocimiento, en sabiduría, en fortaleza espiritual, ayudarlos a madurar también como quien está criando a sus hijos hasta que lleguen a la edad adulta, ¿verdad? Cuidando de ella no por fuerza, ¿se fija? No es ejercer dominio, control sobre la gente. Sobre la gente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Yo no los puedo ni siquiera obligar a santificarse. No los puedo someter a la santificación. Tampoco no los puedo sacar del pecado. Lo único que yo puedo es darles la palabra, darles el consejo, alimentarlos, llevarlos a la fuente de agua viva, porque también el ganado tiene que beber agua. La oveja tiene que beber agua. ¿Cuál? El agua de vida. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. Yo, como pastor y mayordomo de la congregación, tengo que llevarlos a la fuente. No a mi fuente, porque yo no lo escribí, la fuente de agua viva. A la comida, al pasto verde, que es la palabra de Dios. Que es Cristo Jesús, porque Él es la palabra o el verbo hecho carne. Y todo aquel que predica también tiene que llevarlos allí. O el que está ayudando al pastor tiene que llevarlos ahí. Porque los pastores también tienen ayudas. Claro, no están solos. Tienen quien les ayude. ¿Ya? Tiene que les ayude. Pero el pastor
es el que está supervisando, cuidando al rebaño con la ayuda que él obtenga. Terminamos en el versículo 13, la carta de Primera de Pedro, el capítulo 5. En el versículo 13, ahí mismo, dice, la iglesia que está en Babilonia, porque Pedro ya estaba en Babilonia, dice, elegida juntamente con ustedes, está hablando de la congregación que estaba en Babilonia, que estaba, ahorita estaba supervisando ahí Pedro, juntamente con ustedes, o sea, todas las congregaciones a las cuales iba a llegar esta carta, obviamente, por medio de sus pastores. Dice, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes los que estáis en Jesucristo. Gloria a Dios. Dios quiere traer la paz. Quiere traer la paz a la iglesia, a los fieles, a los creyentes en Jesucristo. No está hablando de una denominación en particular, no. Está hablando de toda la gente en el mundo que cree genuinamente, o sea, de verdad, es parte de la iglesia de Jesucristo. Aunque algunas cartas fueron tal vez escritas a iglesias en particular, no quiere decir que la palabra es solo para unas iglesias una y otras iglesias otra, no. Otra congregación sí y otra congregación no. No, la palabra es para todas las congregaciones de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una vez más les puedo decir, ¿se están levantando potestades? Sí. Tal vez están entrando en tu vida, tal vez. Y si no, ten cuidado porque te pueden atacar, van a querer entrar. ¿Pueden entrar a tu hogar? También pueden entrar a tu hogar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantenernos en unidad y en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y si usted quiere pasar aquí al frente a orar, pues yo le invito, ¿verdad?, que venga aquí al frente y vengamos, me incluyo yo también, a la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Buscar que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos guíe, nos ayude, hermanos. Estamos más necesitados que nunca, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y se ha levantado. Y aunque usted no vea persecución física a la iglesia de Cristo, solo la puede ver allá en Corea del Norte y países musulmanes, pero ya está a las puertas, hermano. Ya está a las puertas, no solamente la venida de Cristo, sino la persecución a la iglesia. Y no queremos quedar fuera. No queremos quedar afuera. No queremos estar desprotegidos. No queremos que el Señor se aleje de nosotros. No queremos ser engañados. Queremos que sea Dios mismo, que Él escudriña nuestros corazones, como dice ahí la palabra, que sea Él administrando nuestros corazones a cada uno de nosotros, por nuestras familias, por la congregación, por la iglesia de Cristo, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están en otros lugares también, padeciendo de igual manera, sufriendo de igual manera. Que el Señor nos guarde a nosotros y a nuestros hijos, porque
el peligro también está afuera, se mete a la iglesia, pero también allá ataca a nuestros hijos, que son los más vulnerables, nuestros hijos. Enseñémosles a nuestros hijos el temor de Dios. Enseñémosles que tienen que buscar la verdad. Enseñémosles a nuestros hijos que tengan hambre y sed de Dios, que busquen la presencia de Dios, que busquen no solamente la santificación por el Espíritu Santo, sino que busquen la palabra, que tengan hambre del Señor. Tenemos que hacer a nuestros hijos que oigan y entiendan la verdad, para que allá no los engañen, allá no los endoctrinen, sino que reciban la sana doctrina, que sean salvos en el nombre de Jesucristo. Amén. No de labios ni de oído, amémonos de corazón. No de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos halle reconciliados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos halle reconciliados. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7 veces perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7 veces perdonarás a tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar
Dios no escucha esa oración. Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amén.